Una propuesta pedagógica basada en el marco de la enseñanza para la comprensión y el pensamiento visible, el camino para fortalecer los procesos de comprensión de lectura en los niños de primero de primaria de la institución educativa El Rodeo. Antecedentes. Dentro de este proceso de investigación con el que se busca fortalecer los procesos de comprensión de lectura, se tienen en cuenta los siguientes antecedentes. En primer lugar, cito antecedentes a nivel nacional. De acuerdo a resultados publicados, PISA 2015, en cuanto a la lectura, el rendimiento de Colombia es de 425, estando por debajo de la media, que es de 493. En un informe revelado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, señala que Colombia está entre los 10 países que tienen más alumnos con bajo rendimiento escolar. En estudio hecho por la Universidad de La Sabana, asegura que en la educación media los alumnos no desarrollan habilidades lingüísticas necesarias que les permitan tener un conocimiento básico en el manejo de la lengua española, de acuerdo a publicación en Redacción de Educación 2016. En pruebas internacionales como la PIRLS, del Estudio Internacional del Progreso de Competencia Lectora, en el último estudio que evaluó a 3.966 alumnos con edades entre 9 y 10 años en más de 180 establecimientos educativos, confirma que el nivel de desempeño en competencia de lectura es muy bajo, lo que repercute en el bachillerato en una comprensión deficiente del proceso de lectura. 2016. Estos resultados muestran una dificultad que no se ha tratado en el momento oportuno y que de no abordarse a tiempo se seguirán obteniendo resultados similares. En segundo lugar, me ubico en el contexto específico de la institución educativa distrital El Rodeo. Con respecto al área del lenguaje, para grado tercero, encontramos que los resultados que arroja en cuanto a la competencia lectora muestra que el 64% de los estudiantes no da cuenta de una organización micro y supraestructural. El 62% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación comunicativa del texto. El 49% de los estudiantes no compara textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus relaciones de contenido. El 64% de los estudiantes no evalúa información explícita o implícita de la situación de comunicación. El 39% de los estudiantes no recupera información implícita en el contenido de un texto y el 38% de los estudiantes no identifican la estructura explícita del texto. De los bajos resultados y al hacer una reflexión sobre el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura, surge la necesidad de fortalecer los procesos de comprensión de lectura en los niños de primaria en la institución educativa El Rodeo, desde los primeros grados. Esto con la intención de buscar resultados exitosos en años posteriores y promover una adecuada formación en los procesos de lectura. Después de revisar lo que ocurría a nivel institucional, me he situado en mi propia aula de clase. Teniendo en cuenta que la problemática a nivel institucional está relacionada con los bajos niveles de comprensión, comencé a revisar lo que ocurría en mi aula desde las 3 dimensiones propuestas por la universidad: enseñanza, aprendizaje y pensamiento. En cuanto a la enseñanza, encontré que para realizar la planeación de mis actividades de clase no existía un instrumento que me permitiera registrar de forma concreta lo que iba a realizar en la clase. La planeación no estaba bien estructurada. Llegaba a la clase a desarrollar actividades sin una meta específica, lo cual dificultaba el proceso de enseñanza. Se desconocía la importancia de la planeación como un momento previo esencial de todo maestro para diseñar de acuerdo a las necesidades, las estrategias a utilizar de manera flexible dentro de la clase y asimismo poder tener un registro para evaluar y valorar procesos y estrategias desarrolladas en las clases. Según Clark y Elmore, 1981, citados por Pérez y Jimeno, afirman que
abro comillas, la función principal de la planeación es transformar y acomodar el currículum a las circunstancias específicas de cada contexto de enseñanza. Cierro comillas. Al revisar las concepciones de lectura que tenía antes, encontré que es un proceso que se inicia desde los primeros años y que se continuará a lo largo de la vida, desde aprender a leer una imagen, decodificar y comprender, lo cual está interrelacionado con la exploración y con la expresión de manera verbal. Asimismo, al hablar del proceso de lectura en los maestros que han enseñado en primaria, es evidente el afán por lograr un proceso de manera mecánica y rápida, en especial al estar dirigiendo grado primero de primaria. Como maestra investigadora me vi igualmente inmersa en ese afán de lograr la adquisición del código escrito para así llegar a la verbalización del mismo, creyendo que con ello se ha logrado todo. Esto me hizo reflexionar que más allá de alcanzar en los estudiantes una lectura silábica o fluida, es necesario desarrollar habilidades de pensamiento de acuerdo a sus procesos en este camino a la lectura convencional. Al respecto, Soler resalta que, abro comillas, el lector es un procesador activo del texto y que la lectura es un proceso constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión del texto y de control de esta comprensión, cierro comillas, Soler 2002. Aquí se ve cómo en este proceso es fundamental el apropiar al estudiante dentro del proceso lector, no verlo solo como receptor del código y que mecánicamente lo verbalice. Asimismo, brindarle ambientes y herramientas para que comprenda, valiéndose de sus propias hipótesis, las cuales el maestro debe guiar y conducir para que el estudiante busque solucionar. En cuanto al proceso de aprendizaje, encontré que mis estudiantes tienen dificultad para establecer relaciones entre el contenido y la experiencia. Se les dificulta contrastar y contextualizar la información que se relata en algún cuento. Esto se da en cierta medida porque desde mi quehacer no se da la relevancia suficiente a los conocimientos previos. Para recolectar la información que da cuenta de los hallazgos encontrados, he utilizado los siguientes instrumentos. Informe de resultados de pruebas nacionales, diario de campo, ficha de observación de clase, prueba Prolesín tomada del libro Leer y Escribir en los primeros grados, que busca evaluar las habilidades de lectura y escritura en los niños de primer ciclo. La escala de valoración descriptiva del proceso de lectura basada en el esquema CAR planteado por Rita Flores en su libro Alfabetismo Emergente. Es necesario revisar el método de enseñanza manejado, ya que se debe centrar en el desarrollo de procesos y no en el afán de cumplir con temáticas. Al entrar a analizar el método de enseñanza de lectura, se encontró que muchas de las actividades que planteaba para la clase estaban enfocadas en el cumplimiento de los temas y no en el desarrollo de los procesos de comprensión. En cuanto al pensamiento, encontré que dentro de mis clases no se utiliza un lenguaje de pensamiento que lleve a que los estudiantes desarrollen movimientos claves de pensamiento. Igualmente, los estudiantes tienen dificultad para formular hipótesis propias de su edad, hacer predicciones, anticipaciones y comparar la información que encuentran en un texto. En cuanto al proceso de aprendizaje, a partir de los hallazgos encontrados, la reflexión inicial realizada en el primer semestre de la maestría y los aportes teóricos abordados y dentro de este segundo semestre, se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué efecto tiene una propuesta pedagógica basada en el marco de la enseñanza para la comprensión y el pensamiento visible en el fortalecimiento de los procesos de comprensión de lectura en los niños de primero de primaria de la institución educativa distrital El Rodeo? Para poder responder a la pregunta planteada, he propuesto los siguientes objetivos de investigación. Objetivo general de la investigación. Analizar el efecto que tiene una propuesta pedagógica basada en el marco de la enseñanza para la comprensión y el pensamiento visible, en el fortalecimiento de los procesos de comprensión de lectura en los niños de primero de primaria de la institución educativa El Rodeo. Objetivos específicos. Determinar cuál es el nivel de avance en los procesos de comprensión de lectura de los niños de primero de primaria en la institución educativa El Rodeo antes de desarrollar la propuesta pedagógica.
Diseñar y desarrollar una propuesta pedagógica basada en el marco de la enseñanza para la comprensión y el pensamiento visible, orientada a fortalecer los procesos de comprensión de lectura de los niños de grado primero de la institución educativa El Rodeo. Describir el nivel de avance alcanzado en los procesos de comprensión de lectura de los niños de primero de primaria en la institución educativa El Rodeo con el desarrollo de la propuesta pedagógica. Explicar qué movimientos claves de pensamiento fueron incorporados por los niños de grado primero en sus procesos de lectura al trabajar las rutinas de pensamiento. Y analizar los cambios incorporados en las prácticas de aula en contraste con los aportes teóricos derivados del proceso de formación en la maestría en pedagogía. Para poder avanzar en el proceso de investigación y darle un fundamento, me he apoyado en los aportes de varios teóricos. La estructura que moldea este marco teórico está basada en las dimensiones que se plantean en la maestría y las categorías de análisis que he ido afinando durante el proceso de formación en los seminarios de investigación y énfasis en los que he participado. Como se puede observar en el siguiente gráfico, cabe aclarar que las categorías que aquí se presentan están sujetas de ser afinadas o modificadas si en el proceso de reflexión se ve la necesidad de hacerlo, de acuerdo a la investigación-acción, la cual está sujeto a un cambio constante. Respecto a los ciclos de reflexión, debo manifestar que el primer ciclo me ha permitido avanzar en el logro del primer objetivo de la investigación. Puso en evidencia las falencias que como docente tenía y de las cuales no era consciente. Esto porque poco reflexionaba sobre mi quehacer, mi tarea estaba más enfocada a un trabajo mecánico que diera cumplimiento a lo establecido por la institución y por un sistema educativo. En el segundo ciclo de reflexión he podido avanzar en la búsqueda de estrategias que faciliten los procesos de enseñanza de la lectura y que promuevan en mis estudiantes estrategias encaminadas a fortalecer la comprensión y hacer visible su pensamiento. He incorporado en la planeación y el desarrollo de las clases algunas rutinas de pensamiento que han puesto en evidencia la capacidad que tienen mis niños para hacer visible su pensamiento.